dos acontecimientos, pero también son dos milagros. Dos milagros que hacen referencia al apóstol Pedro. Pero sabemos que los seres humanos nada podemos hacer. Es el Señor obrando. Vamos a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La primera parte tiene un título que dice Curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ahora continúa el otro relato. Tiene por título allí en mi Biblia, no sé si en su Biblia también, Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope, versículo 36, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Amén. Esa es la lectura de la palabra del Señor para el día de hoy. ¿Cierto? Tenemos al apóstol Pedro realizando visitas a todas estas iglesias que estaban en formación, ¿cierto? Que estaban siendo, que se estaban levantando, que se estaban formando, que estaban allí convirtiéndose al Señor, creyendo en el Señor, a la palabra que todos estos hombres de Dios estaban llevando a todo lugar, que era lo que les había mandado la palabra del Señor: llevar las buenas nuevas a toda criatura, id por todo el mundo, ¿cierto? Y predicar, que no solamente era para los varones de la Biblia, también es para nosotros, ¿cierto? No es necesario que compremos un boleto de avión y nos vamos al extranjero a predicar. Tenemos a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, familiares, ¿cierto? Porque cada uno de nosotros también tiene familiares que aún no han recibido, no han dado el paso de fe de conocer a este Dios maravilloso que conocemos nosotros. Pero ahí estamos, para que cumplir con esa labor de llevar esta palabra. Entonces, el apóstol Pedro recorría todos aquellos lugares, como apóstol que era, ¿cierto? Él no estaba sentado en ningún lugar como pastor, no estaba pastoreando ninguna congregación. La tarea de él era la de apóstol, ¿cierto? Levantar nuevas congregaciones, nuevas iglesias, a la luz de la palabra del Señor, como lo hacía su maestro, ¿cierto? Su maestro los preparó a los discípulos, allí a los apóstoles, los preparó en 3 años para que ellos cumplieran con esta tarea, la cual Pedro estaba llevando
a cabo. Y estaba siempre de un lado para otro, llevando, compartiendo la palabra del Señor. Y también pasaba haciendo el bien, ¿cierto? También eso es tarea nuestra, pasar haciendo el bien, ¿cierto? Es importante porque es parte de la evangelización, nuestro testimonio, ¿cierto? Es lo que nosotros reflejamos. Si reflejamos a Cristo, van a ver a Cristo en nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer. Su cuartel general, ¿cierto? Su base estaba en Jerusalén. Más adelante, ahí en Hechos 12:4, en este lugar le veremos, ¿cierto? Ahí al maestro que le toque la clase, encarcelado. Vino también a los santos que habitaban en Lida, dice la palabra. Los cristianos son los santos de Dios, ¿cierto? Usted tiene que creerlo, usted es cristiano, es cristiana. Amén, pues. Tenemos que creer lo que somos los santos de Dios. No por nuestros méritos, es por lo que el Señor ha comenzado a hacer, ¿cierto? Está haciendo en cada una de nuestras vidas. Entonces, cuando usted le digan que es santo, que es santa de Dios, amén. Amén, tiene que estar convencido. Si usted no está convencido, tenemos un problema ahí. No somos los mejores, ¿cierto? Pero estamos en esa tarea, con la ayuda del Señor, que es lo que está haciendo en nosotros. Los cristianos son los santos de Dios en la tierra, lo dice la palabra. Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y sigue su palabra, sus mandatos, sus preceptos, sus ordenanzas, ¿cierto? Es un santo de Dios. ¿Nos cuesta? Sí. ¿Estamos en esa tarea? También. Pero diga usted con convencimiento que es un santo, una santa de Dios. No somos perfectos, no somos perfectos. Eso nos lo dice la palabra, ¿cierto? Pero el Señor está haciendo la obra en nosotros hasta llevarnos a la estatura de un varón perfecto. Esa es, y tenemos que dejarnos moldear también, sí. Tenemos que dejar y permitirle al Señor que haga la obra. Tiene que decrecer nuestro carácter, el carácter malo, ese que ya quedó atrás, ¿cierto? Que a veces quiere volver, a veces quiere retornar, a veces quiere retomar el lugar que tenía. Pero ya el Señor lo ha aplacado con su infinito amor y misericordia y con la autoridad del Señor, ¿cierto? Que es lo importante. ¿Perdón? Su oveja, pero una oveja santa. Amén, pues. Es nuestro pastor. Él es el que nos cuida, el que nos alimenta, ¿cierto? El que nos lleva. Amén. Hacia allá apuntamos cada uno de nosotros. Perdón. Ahí está. Ese es un alto en el camino. Entonces, estamos siendo transformados por el Señor. ¿Estamos expuestos a tentaciones? Sí. ¿A peligro? Sí. ¿Estamos libres de caer en pecado? No. No estamos libres de caer en pecado, ¿cierto? Pero con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, quien está allí ministrando nuestras vidas, lo evitamos, ¿cierto? Nos está guiando, nos está ayudando. Entonces, y halló allí el apóstol Pedro, en Lida, a un hombre que se llamaba Eneas, como leímos en el versículo 33. Su estado era un estado penoso, era un estado lastimoso, ¿sí? Estaba o llevaba 8 años ya paralítico, inmóvil, no se podía mover por sí mismo, estaba postrado allí en una cama. Su parálisis era grave, ya que, como les decía, estaba postrado, no se podía mover, dependía de los demás, no podía depender de sí mismo. Esta enfermedad es una enfermedad invalidante
y con la que ya lleva conviviendo 8 años de su vida. Es decir, antes era un hombre sano, era un hombre ágil, por decirlo así, que dependía de sí mismo, pero desde 8 años atrás a la fecha, él está en esta condición de paralítico. No sé si a usted le ha tocado estar mucho tiempo allí en cama. Personalmente, no recuerdo de haberles contado, no sé si les conté, pero en una oportunidad estuve 5 meses sin poder apoyar mi pie izquierdo debido a una fractura en el tobillo. Y la condición es complicada porque si no estaba en la cama, estaba en el living. No podía hacer nada más debido a que estaba con un yeso. Y recomendación médica, no podía apoyar el pie. Entonces la situación es difícil, no tanto como la de este varón, pero podemos entender que la musculatura se va debilitando, se va perdiendo la fuerza de los músculos, en este caso del cuerpo completo de él. Lo mío fue una pierna, nada comparado con lo de él, pero es más o menos para tener una idea, una referencia. Entonces, mi hermana, a su mano está sin fuerza y cuando se inmoviliza un miembro, ¿cierto? Pierde la fuerza, pierde la musculatura. Por eso los miembros del cuerpo del Señor tenemos que ser activos, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar preparados y atentos y listos para servir en la obra del Señor, porque si no, nos atrofiamos. Entonces es importante que estemos activos en la obra del Señor como miembros de este cuerpo que somos. Entonces estaba este varón en esta condición y el apóstol Pedro llega allí. Tal vez él y sus cercanos, su núcleo familiar, ya no tenían esperanza de verlo en esta situación, ¿cierto? A lo mejor ya pensaban que no iba a tener ni una mejoría, que iban a tener que seguir cuidándolo, alimentándolo y proveyéndole todas sus necesidades. Y también en su vida hay una desesperanza, porque era un hombre sano y en esta condición lleva 8 años. Entonces echa de menos la actividad, echa de menos tal vez su trabajo, el moverse de un lado para otro. Y todo eso lo ha perdido. Entonces, para el ser humano es complicado. Imagínese usted que es complicado cuando una persona que es activa laboralmente se jubila, porque pierde toda actividad, está en la casa todo el tiempo. Entonces es complicado. Para este varón tiene que haber sido doblemente complicado, por esta necesidad que tiene de moverse y no lo puede hacer. Y lo más terrible, depender de otros. Depender de otros. Entonces, llega el apóstol Pedro. Recordemos también que nuestro Señor Jesús se especializaba en este tipo de situaciones, ¿cierto? Lo vemos a través del relato de la palabra y de los evangelios. Ciegos, paralíticos, y el Señor allí obraba. Claro. Tenemos también los endemoniados, ¿cierto? Esos eran los casos que veía nuestro Señor Jesucristo, con los cuales se encontró en el transcurso de su desarrollo o de su caminar por esta tierra. Debemos entender que ya la familia no cree que haya una curación natural, no hay remedios, no hay algo que pueda ingerir para poder recuperar su condición de hombre sano. Pero también debemos ver a través del relato que su curación, que la sanación de este varón fue admirable. En el verso 34 le dice Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Eneas, Jesucristo te sana. Él no hace nada extraordinario, solamente el poder de la palabra del Señor.
Pedro recalca que la obra no es de él. Él no es el que lo está sanando, él no es el que está obrando, sino que es nuestro Señor Jesucristo, el que está obrando en la vida y en la sanidad de Eneas. Y esto, por la sola autoridad de la palabra del Señor, le asegura a Eneas una sanación inmediata. No es un tratamiento prolongado. No es que se tome tal o cual medicamento. Vamos a traer un médico de Estados Unidos. Es el poder de la palabra del Señor. ¿Cómo lo indica? ¿Cierto? ¿Cómo lo indica? El tiempo presente del verbo. Te sana. Te sana. En este momento, en este instante. El médico de médicos actuando. No solo, ¿cierto?, es aliviado de la enfermedad, sino que añade, levántate y haz tu cama. Por el hecho de que Dios nos sane, no nos podemos quedar quietos u ociosos. El Señor obró en mi vida, ahora me voy a sentar aquí para que todos vean la obra que hizo el Señor. No, tenemos que movernos, como les decía. Somos miembros activos, somos miembros vivos, somos piedras vivas y tenemos que estar en movimiento. Debemos hacer uso precisamente del poder que se nos ha concedido, ¿cierto? Es el poder de Dios obrando en cada uno de nosotros. Ya no es el lecho del dolor donde estaba Eneas, sino que ahora es cama de descanso, es cama de reposo, donde después de, ¿cierto?, recuperar toda su actividad, él puede reposar y descansar. Con la palabra de Pedro salió el poder curativo del Señor. De forma que enseguida Eneas se levantó del lecho cual llevaba 8 años. Estaba en esta condición. No necesitó de apoyo, no necesitó de nada. No necesitó de kinesiólogo, como dice nuestra hermana Flor, sino que esto fue inmediato. ¿Cómo hace las cosas el Señor? Perfectas. El impacto que esta curación causó, ¿cierto?, fue tal, dice el versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, todos los que le conocían postrado, ¿cierto?, que lo habían visto en esta condición y que tal vez se lamentaban por él, que sentían lástima por él. Pucha, Eneas, está ahí en su cama. Vamos a visitarlo, para alentarlo, ¿cierto?, para levantarle el ánimo. Tal vez cayó en depresión. Tenemos que más o menos ver ahí en nuestra mente todo lo que produce la situación en la cual había estado este hombre. Ahora le veían sano, le veían trabajando, le veían activo, le veían moviéndose. Y eso causa impacto. Los milagros que el Señor hace causan impacto, ¿cierto? Transforman. Un milagro tan grande, sin, por supuesto, descartar la predicación de Pedro, les produjo tal impacto e impresión que se convirtieron al Señor. Así obra nuestro Señor. Transforma los corazones obrando en las vidas de otros. Por eso es importante nuestro testimonio. Por eso es importante. Porque el Señor va a obrar. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Va a transformar? ¿Cómo? No lo sabemos. Pero el Señor sí lo sabe, porque Él lo conoce todo. Él sabe lo que va a suceder. Entonces, cuando decimos que el Señor está preocupado de nosotros, el Señor nunca está preocupado de nosotros. Porque preocuparse es, ¿cierto?, ocuparse antes de, y como el Señor lo conoce todo, Él está ocupado en nosotros. Ocupado en nosotros. Así que es importante también que entendamos, que sepamos que tenemos un Dios que se ocupa de sus hijos. No nos llamó para que nos reunamos y dejarnos solos. Él está en este lugar. Está con cada uno de nosotros. Está obrando en nuestras vidas a través y por medio de su palabra, de los testimonios. Conocemos maravillosas obras que el Señor está haciendo
hoy. El Señor está obrando sanidad, está obrando liberación, está obrando milagros en este tiempo. No ha dejado de hacerlo. Aunque la sociedad o muchos no lo crean, tenemos un Dios vivo. Un Dios que está haciendo la obra en este tiempo, que está actuando, que está trabajando en favor de sus hijos. Por lo tanto, tenemos que ser obedientes, obedientes a su palabra. A continuación, viene el otro milagro. Pedro se movía para allá, para acá. Donde lo necesitaban, allá estaba. Donde lo llamaban, allá, hermano, ¿sabe qué? Necesito que, si puede orar por mí, vamos a orar por hermano o hermana, vamos a orar. Oremos. Mostremos el amor de Dios, manifestemos el amor de Dios entre nosotros, como hermanos, como hermanas, en los grupos de WhatsApp ahí, de los diferentes, por ejemplo, de las bendecidas, ahí suben peticiones. Es importante estar atento el día viernes, unirse a la oración. La oración es un arma muy poderosa, muy poderosa. Entonces tenemos que ocuparla, pues. Tenemos que ocupar el arma de la oración, ponerla ahí al servicio de la hermandad, de la congregación, cuando sabemos de alguien que está pasando por alguna dificultad, por alguna necesidad. Es muy importante. Y el milagro que hace a continuación es mayor que el primero, ¿cierto? A través del relato que hemos leído allí, no es una curación, no es una sanidad, sino que es una vuelta a la vida, una resurrección, ¿cierto? En la persona de una buena discípula, como hemos leído. Allí en el verso 36, ¿cierto? Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Era una discípula allí comprometida con la obra del Señor. Trabajaba para la obra, trabajaba en favor de los más necesitados. Y vivía así, como dijimos, allí en Jope. Hoy es Jaffa. Jope bíblico hoy es Jaffa. Y está un poco más al sur de Tel Aviv, como a unos 16 kilómetros de Lida. Y esta mujer, en hebreo, se llamaba Tabita, que quiere decir gacela. Gacela, esa era la traducción. Por eso ella se movía para todos lados. Andaba aquí, andaba allá, andaba haciendo obras, haciendo limosnas y todo esto. Se movía como una gacela, haciéndole honor a la traducción de su nombre. En griego es Dorcas, en hebreo Tabita. Lucas, ¿cierto? Lo traduce así al escribirlo en griego, Dorcas. Dorcas. Era reconocida por su generosidad y mostraba su fe por medio de sus buenas obras en las que abundaba. Además de las limosnas que hacía. Todo esto hacía esta mujer. Entonces era muy reconocida. Obviamente tiene que haber sido muy querida por todo lo que daba, ¿cierto? Por todo lo que hacía, por todas las actividades que tenía en la obra del Señor. Ocupaba su tiempo y dinero de la mejor manera, ¿cierto? Parece haber cierto énfasis en ese hacía limosnas, como si no se limitaba a dar limosnas, sino que perseveraba en hacerlas con toda su fuerza. Vemos un buen ejemplo de un buen discípulo, en este caso discípula de Cristo, ¿cierto? Nosotros reconocemos cuando hay un discípulo allí comprometido con la obra del Señor, que hace lo que hacía esta mujer, pues, ¿cierto? Nuestros hermanos de la hospedería allí, que están constantemente ayudando. Así que es importante que también nos comprometamos. Si no podemos ir a la hospedería, podemos ayudar, podemos cooperar. Hicieron una solicitud,
Allí nosotros tenemos que actuar como hijos de Dios para poder ir en ayuda de los que más lo necesitan. Pero en medio de su vida provechosa, ¿cierto? Una buena discípula, una buena mujer en las manos del Señor, pero también fue removida, podríamos decir zarandeada. En aquellos días se enfermó. Y no solo enfermó, sino que murió. Sus amigas, sus más cercanas, ¿cierto? Las que andaban con ella o que la ayudaban en estas obras que ella hacía, lavaron el cuerpo, según la costumbre, y la pusieron ya amortajada en la estancia de la parte alta de la casa. Allí quedó el cuerpo. En el versículo 38 apreciamos la petición o solicitud que los discípulos le hacen a Pedro, estos discípulos de Lida, por medio de 2 hombres que envían a Jope. No tardes en venir a nosotros. Ese es el mensaje. No tardes en venir a nosotros. Es como si le dijeran, date prisa, te necesitamos. Pedro, es urgente, estamos pasando por una situación de apremio, necesitamos que estés aquí con nosotros. Sin duda, ellos se habían enterado no solo de que Pedro estaba allí, en la ciudad contigua, sino que también del milagro que había hecho al sanar a Eneas. Pero como dijimos, ellos se enteraron de lo que había hecho Pedro a través y por medio del poder de nuestro Señor. Es Dios el que obra. La hermana Dorcas estaba muerta y era demasiado tarde ya para poder recurrir o para llamar a un médico. Pero no era demasiado tarde para llamar a Pedro, quien era un varón de Dios. Y así era reconocido como un varón de Dios. He escuchado por ahí cuando dicen un gran varón de Dios. ¿Lo ha escuchado usted? Un gran varón de Dios. Pero escuché también que son pequeños varones que se dejan moldear primero, transformar y se ponen en las manos para trabajar al servicio del Señor. El único grande es nuestro Dios. Nosotros no somos grandes. No somos grandes. Cuando el Señor obra en usted y se produce algún milagro, se produce alguna transformación en alguna vida o se suple alguna necesidad, no somos grandes hombres ni mujeres en las manos de Dios. Es el todopoderoso Dios el que obra en estas vasijas, ¿cierto? Necesitamos a nuestro Dios con nosotros. La respuesta de Pedro fue inmediata, versículo 39. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. En ese traslado, en ese caminar, hasta llegar a donde estaba Tabita o Dorcas, tiene que haberle contado lo que había sucedido. Él, en sus constantes visitas, tiene que haber escuchado de esta mujer, tiene que haber sabido quién era, ¿cierto? El apóstol Pedro, así como su maestro, se hizo siervo de todos. Donde le necesitaban, allá estaba. Hemos venido para servir, Amén. Esa es nuestra tarea, servir. No estamos para ser servidos. Nuestro Señor así lo dejó claro. Él vino para servir, no para ser servidos. ¿Quiénes somos nosotros entonces? Para que nos sirvan. Debemos estar atentos allí al servicio de la obra del Señor y al servicio de nuestros hermanos. Halló entonces Pedro el cuerpo en el aposento, allí donde lo habían puesto. Y allí también le rodearon todas las viudas, las cuales estaban llorando por la pérdida de tan
notable discípula, reconociendo, ¿cierto?, las tareas que ella hacía. Pero no necesitan llorar por ella, pues descansa de sus trabajos y sus obras siguen con ella. Apocalipsis 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es decir, David había muerto, pero las obras que ella hacía, todos las reconocían, todos sabían lo que ella hacía. Sus obras seguían allí vivas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos sabían lo que ella hacía y se traspasaban unos a otros el comentario de lo que ella hacía. Pero sí lloran por ella, por ellas, ¿cierto? Las que están llorando por ellas. Y por sus hijos, que muy pronto echarán de menos a una mujer tan buena. Echamos de menos cuando perdemos un ser querido, ¿cierto? Le extrañamos, pero lloramos por nosotros, los hijos de Dios. Tenemos un momento de tristeza, un momento de pena y lloramos porque ya no va a estar con nosotros, ¿cierto? Ese ser querido, ese ser amado. Lloraban delante de Pedro con el fin de que tuviese compasión de ellas y le restaurase a la que se compadecía de ellas. Es decir, a Tabita. La necesitaban con ella porque han quedado ahora a la deriva, han quedado solas, la echan de menos, la extrañan. Eso lo vemos allí en el versículo 39b. Que bien cumplía Dorcas lo de cubrir al desnudo. Isaías, libro de Isaías, 58:7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Cierto? Tender la mano al necesitado, al desvalido, al que tiene hambre. Tender la mano. Mateo 25:36 dice: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a ver. Entonces estas mujeres le mostraban a Pedro allí los vestidos, todas las obras que ella hacía con sus manos, ¿cierto? En señal de gratitud hacia la difunta. Horrible la ingratitud de quienes han recibido favores y hasta se avergüenzan de reconocerlo. No, a mí nadie me ha ayudado, nadie me ha tendido la mano, ¿cierto? Y sí le han tendido la mano. A veces el ego, el yo, nos hace no reconocer que nos han ayudado, que nos han tendido la mano. El yo, ¿cierto? A veces prevalece porque somos humanos. Pero tiene que decrecer el yo para poder reconocer, sí, me ha llegado ayuda, me ha llegado alimento de parte del Señor. Es el Señor el que obra en los hermanos para que tiendan la mano. Es Dios mismo, es el Espíritu Santo el que te dice: va, anda y ayuda. Ve y tiende tu mano. Llévale abrigo al desnudo. Es el Señor obrando en nuestras vidas. Estos vestidos mostraban, lo que le estaban enseñando allí a Pedro, que Dorcas era no solo generosa, sino que también era una mujer trabajadora, muy trabajadora, por el relato que leímos. La forma, vamos a ver ahora, en la forma que ella fue devuelta a la vida. Primero, en privado. Pedro hizo salir a todos de la habitación. Verso 40. Con esta acción, Pedro hace caer, desvanece toda vanagloria y ostentación. Ellas vinieron a ver
Pero él no vino a ser visto. Él vino obedeciendo a lo que el Señor le había mandado. Segundo, previa oración. Se puso de rodillas y oró. Al curar a Eneas, se implica que oró en silencio. Pero en esta obra de mayor connotación, se dirigió a Dios por medio de una oración solemne, con la sumisión de siervo. De siervo. Aquí estamos todos los siervos. Amén, amén. Por lo que se arrodilló para orar, manifestando que era Dios el que había de obrar. No que era él, no era Pedro, era Dios obrando a través de Pedro. Tercero, mediante dos palabras dichas, ¿cierto? Implícitamente, en el nombre de su maestro. Tabita, levántate. Con las palabras de Pedro salió el poder de Dios, de forma que ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Verso 41. No hizo nada extraordinario. No adornó la habitación, no puso música fuerte, no bailó, nada. Tabita, levántate. Así obra Dios. Así obra el Señor. Ordenadamente. Con autoridad. La autoridad de su palabra. Tabita, levántate. Fue solamente necesaria esas dos palabras. Y él se agacha y le tiende la mano para que ella se levante. Algo así. Levántate. Levántate. ¿Por qué? Porque le está dando la bienvenida a una nueva vida, a una segunda oportunidad. La trae de vuelta, no a la misma vida que ella tenía. Porque el Señor lo hace todo nuevo. Como si le extendiera una diestra de compañerismo, ¿cierto?, entre los vivientes, de los que ella había sido separada. Y también el cuarto finalmente, verso 41b, ahí, cuarto finalmente, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Se imaginan ustedes? Qué maravilloso es el poder de Dios. Ha sucedido que clínicamente los médicos han dado a alguien por muerto. No una vez, muchas veces. Pasa un tiempo y la vida vuelve a ese cuerpo. Qué maravilloso es lo que hace el Señor. Muchos lo ven como médicamente, que lo hizo alguna máquina, lo que ellos quieran. Pero nosotros sabemos que es el poder de Dios obrando. ¿Qué es lo que produjo este milagro? Muchos quedaron convencidos de la verdad del Evangelio y creyeron en el Señor. Verso 42. Me estaba acordando de eso. Como dice nuestra hermana Flor, nuestro hermano Germán Quimbaya pasó por este proceso. Él no lo supo, pero las personas, los médicos, las enfermeras que lo estaban allí atendiendo, sí supieron que había pasado por este proceso de haber quedado sin signos vitales, ¿cierto? De haber fallecido por un momento. Pero este Dios poderoso, a través y por medio de la oración, ¿cierto?, que hace el cuerpo en beneficio de los hijos de Dios, allí obra el Señor en su soberanía. Ya que el milagro fue notorio en toda Jope, y aunque muchos no se darían por enterados, otros muchos también fueron convertidos por la verdad, ¿cierto? No solo por el milagro, sino por la verdad de la palabra del Señor. Pues el objetivo de los milagros es confirmar
la revelación divina. Es decir, Dios está presente, Dios está actuando. Dios es un Dios vivo que está ocupado en las necesidades, en las enfermedades, en las preocupaciones, pero también está ocupado cuando usted se goza, cuando usted está contento, cuando usted está alegre y levanta sus manos y le da gracias al Señor porque ha venido en una necesidad que usted tenía. Estábamos orando mucho tiempo por tal cosa y la oración fue respondida. Usted se goza, se alegra, ¿cierto? Cuando estamos orando ahora por Gaspar, ¿cierto? El Señor está haciendo la obra allí en Gaspar. Lo sabemos, en Florencia el Señor está haciendo la obra. Y en todos nuestros hermanos y hermanas. Desde el más pequeño hasta el más adulto. No hay diferencia de edad para el Señor. Delante de Él somos todos iguales. Pedro, por su parte, ¿cierto?, se quedó bastantes días en Jope, verso 43. Al haber hallado abierta la puerta de la oportunidad allí, se quedó muchos días hasta que fue enviado por Dios a otro lugar. Como veremos a continuación en las próximas clases, porque ya no nos queda tiempo. No, para que ahí nuestros hermanos, maestros, que ya están preparando las clases que siguen, allí nos van a ir contando qué es lo que sigue haciendo el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque como apóstol no se quedaba quieto, se estaba moviendo de un lugar a otro. Y veremos cómo allí el apóstol Pedro se hospeda en la casa de un cierto Simón, curtidor, como dice nuestra hermana allí, ¿cierto? Curtidor. Dice Trenchard, que es un escritor protestante, nacido en Inglaterra por allá por el año 1902. Desde Arnack, que es otro varón, quien fue un teólogo luterano alemán, en adelante, desde este varón en adelante, desde Arnack, los escriturarios han señalado el significado de Hechos 9:43, que revela que el judío ortodoxo, que era Pedro, se digna posar en la casa de Simón Curtidor, toda vez que el oficio de curtidor se consideraba inmundo para los judíos, ¿cierto? Para estos judíos estrictos, consideraban esta labor inmunda, a causa de la necesidad de manejar los cuerpos muertos de los animales, ¿cierto? Tenemos todo lo que decía la ley acerca de esto de no acercarse a un muerto, no tocarlo. Entonces, esta era una tarea inmunda para los judíos que eran más estrictos. Pedro no pone objeciones en este caso, lo que nos hace suponer que los horizontes de su mente van ensanchándose como preparación para recibir la gran verdad. Lo que Dios había limpiado, Él no había de llamarlo inmundo. Mi hermana Morita. Amén, amén. Entonces, así cambia el Señor nuestras vidas, pues. Lo que antes, ¿cierto?, para Pedro podría haber sido inmundo, si el Señor lo ha limpiado. Amén, amén. Lo que el Señor ha limpiado, entonces, no podemos llamarlo inmundo. Así el Señor obra en nuestras vidas, así el Señor nos cambia, así el Señor trabaja, pero así el Señor también está haciendo milagros hoy en día. Está actuando, está trabajando, lo sabemos de cerca, tenemos testimonios. No claudiquemos entonces, sigamos adelante, sigamos orando por aquellos hermanos que todavía tienen esa decisión de quedarse en sus casas. Sigamos orando por ellos para que vengan aquí a congregarse, a disfrutar del calorcito que nos da el Señor, ¿cierto? Ahí al solcito nuestro hermano en Estorilla, ahí todos buscaron el solcito, ¿sí? Amén, amén. Damos
espéreme, para que le escuchen los hermanos. Mi hermana Jessie. Referente a lo mismo que estamos hablando de los milagros, yo quiero dar la gloria, la honra al Señor, porque el día jueves, a Connie y a Enrique no le habían dicho las doctoras que el día jueves el niño estaba mal, con esas palabras se lo dijo, que ella hasta lloró por el bebé, la doctora, y no quisieron decirle a ellos. Y ellos me contaron y yo le dije, Enrique, esa es la gracia de Dios, es la gracia de Dios para mostrarle a los médicos que eres el dueño de la vida, de todas las cosas. Entonces yo estoy muy agradecida de Dios porque he visto la mano del Señor. Ahora Enriquito ayer me contaba de que el niño estaba bien, que le habían puesto el catete, que iba a tener un taquicardia, le podía dar un ataque, porque primera vez que lo hacían de un prematuro los cirujanos, pero el niño reaccionó súper bien. Entonces yo le digo, hijo, esa es la gracia de Dios, el poder de Dios que está obrando. Entonces, y ahora está como un poquito respirando él como si solito. Así que, ¿cómo no le vamos a agradecer a este Dios maravilloso que Él hace todas las cosas? Y bueno, y Dios el que, por eso yo sé que Él hace milagros y he visto la mano del Señor, he visto milagros también que Dios ha hecho. Entonces, solamente la gracia de Dios es la que ha sostenido a ese pequeñito. Así que agradecida. Amén. Amén, pues mi hermana. ¿Ve? Nosotros estamos viendo lo que pasó hace muchos años. Y ese mismo Dios está obrando allí a través del testimonio que nos cuenta nuestra hermana. Es el mismo Dios. El Señor no cambia. El Señor sigue obrando allí en favor de sus santos. ¿Cierto? Por eso tenemos que seguir orando. Mi hermano. Buenos días, los saludo a todos en el nombre del Señor. Y yo quería dar el testimonio del día martes. Cuando llego a almorzar, tenía que salir a trabajar y traer a Pamela al Ministerio Femenino. Y en ese intertanto me viene la crisis de los cálculos renales. Y hasta ahí llegué. Y ella me decía, no voy a ir, me quedo contigo, te acompaño porque yo tenía que salir. Y no, le dije, anda, porque no me podía ayudar de ninguna manera. Y ella se la vino a dejar, me fui a hacer mis cosas y a las 6 de la tarde, ya cuando volvimos a la casa, el dolor ya iba pasando y ya me cuenta que estuvieron orando aquí. Y 6 y media, voy a orinar y el cálculo salió. Yo había ido a comprar los remedios, me quedé con los remedios comprados. Gracias a Dios. Así que doy toda la gloria y la honra al Señor por su misericordia. Amén, pues ve, usted ora aquí y el Señor trabaja de inmediato. Buenos días, hermanos, en el amor del Señor los saludo. Yo no me puedo quedar callado. Mucha gente de la iglesia me conoce y he estado un tiempo en que no he podido asistir. Pero hay algo muy grande que el Señor hizo en mi vida. Yo estuve un tiempo en que se puede decir que estuve a punto de la muerte. Yo no me podía levantar, estaba en la cama acostado, no me podía mover, solo mi señora era quien me atendía, mis hijos que venían. Yo en un momento determinado me vieron y mi hijo dijo, no pasa de esta semana. Y la gloria es para el Señor. Yo tenía un autito y mi hijo dijo, lo vamos a vender para poder comprar el lugar donde lo vamos a ir a dejar. Esto hace ya más de un año. Y el Señor en su misericordia
tan grande que Él tiene. Me mostró que venía un viento fuerte y caía la gente muerta. Y dentro de mí, yo le dije, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y el Señor me contestó, prepárate. Prepárate porque yo ya vengo pronto. Y para la honra y la gloria del Señor, estoy vivo. Puedo caminar. Yo me paraba de la cama y al suelo. Me perdía en la pieza. Quería ir al baño al suelo. Mi señora un día llegó al extremo que tuvo que sentarse en la silla ella y levantarme como pudo para que me pudiera parar. Yo eso lo agradezco al Señor y a la iglesia porque los hermanos han orado mucho por mí. Hermanos que ya llevábamos más de 10 años, 15 años en esta iglesia. Éramos de la iglesia de Arrieta, pero he podido ver que el Señor es verdadero. Y que si Él, a la edad que tengo, que por misericordia del Señor tengo 78 años de edad, lo ha hecho por algo. Mi familia, mis hijos nacieron en el cristianismo, pero no caminan. Y si el Señor me tiene aquí, es para que ore por ellos, para que clame por ellos. Y doy gracias a mis hermanas, a mis hermanas, en forma especial al pastor, al hermano Guillermo, que han sido puntales para mí. Y por eso doy gracias al Señor y puedo decir, el Señor vive. Cristo vive. Gracias, hermano, por esta oportunidad. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Bueno, este testimonio lo tengo hace mucho tiempo, pero nunca se había dado la oportunidad de poder contarlo hasta ahora que estaba ahí. ¿Me paraba o no? Es de un matrimonio muy cercano a nuestra familia. Esta mujer estaba embarazada y a los 4 meses los médicos le dicen que el bebé viene con hidrocefalia. Y así pasó el quinto, el sexto, fueron a varios especialistas y todos los médicos le daban el mismo diagnóstico, que el bebé traía hidrocefalia. Yo le decía, ten fe, ora. Nosotros con mi esposo orábamos. Era un bebé, un varoncito el que venía en camino y el nombre decidido para él era Rafael. Y yo un día me puse a buscar qué significaba Rafael. Y en griego significa Dios ha sanado. Yo le decía, ten fe. Le decía, el mejor médico que tenemos nosotros es Dios. Y Él tiene la última palabra. Llegó el día del parto, tenían todo listo porque tenían que operar al bebé apenas naciera. Y para la gloria del Señor, el bebé nació sano. Los médicos no se explicaban el por qué, porque hasta la última ecografía el bebé venía con ese diagnóstico. Así que la honra y la gloria para nuestro Señor, que el bebé ya tiene 9 meses, ha ido a todos sus controles y los médicos no se explican qué sucedió. Pero nosotros sabemos qué fue. Amén. 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 ¿Cómo no alabar al Señor? ¿Cómo no glorificar a este Dios maravilloso? A veces los médicos le echan la culpa a los instrumentos. Ellos se equivocan. ¿Ah? No, le vamos a tomar el examen de nuevo porque... Y nosotros sabemos que es Dios obrando. Sabemos que es la mano del Señor que se está moviendo en tal o cual situación. Qué maravilloso es. Amén. Amén. Que el Señor, por supuesto, pues, en su ignorancia, como dice nuestra hermana Morita,
No se explica, no tienen cómo explicarlo. Científicamente no tienen cómo explicarlo, por eso le echan la culpa a los instrumentos. No, ellos no se equivocan, son los instrumentos. Amén, sí. Vamos a ver el texto, pero primero vamos a ofrendar para el Señor. Le voy a pedir a mi hermana Marcela y a mi hermana si me pueden ayudar para Claudia, pues. Hermana Claudia. ¿Cómo me llamo? Me dice. Hermana Claudia. Para que podamos ofrendar y vamos a ver el texto. Hermana Marcela. Nos ponemos de pie para orar por la ofrenda. Padre, le adoramos, le bendecimos, le exaltamos, Señor, por su gran misericordia, Padre bendito. Bendiga, Padre, esta ofrenda que es para tu obra, Señor amado. Gracias por lo que tú nos has dado, porque todo lo que nos pertenece es tuyo, Señor. Ha sido por tu gran misericordia, Padre bendito. Bendiga a su pueblo, sus hijos, Señor. Bendiga, Padre Santo, esta iglesia, Señor, esta hermosa iglesia, Padre bendito, esta congregación, Padre bendito. Bendiga, Señor, nuestras vidas y le necesitamos, Señor. Bendice a nuestro hermano Javier, Padre bendito. Lo dejamos delante de tu presencia, Señor. Llénelo de su gracia, de su presencia. Dale las fuerzas que solamente viene de usted, Padre, para estar allí, Señor, adelante, la escuela dominical. Señor amado, bendigas a sus ayudantes, Padre Celestial, sus cooperadores, Señor, bendígalo, fortalécelo, bendice su familia, Señor. En el nombre de Jesús, toda la honra y toda la gloria es para usted, Señor, y muchas gracias por la enseñanza de su palabra. Bendígala en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre. Amén.